viene una parte en que yo termino, bueno, me pasa algo y termino en un hospital. ¿Terminaste en un hospital? Sí, por esta situación que hasta ahí yo no sabía, porque obviamente ¿No sabías qué te como estaba nunca había pasando? ido a un psicólogo y para mí no era importante por esto mismo, es el doctor el que me dice, bueno, usted lo que tuvo fue un ataque de ansiedad. Wow. Y yo, ¿Y ok, eso cómo se come? exacto. Entonces ahí comienza un cambio, porque ahí me comienzo a dar cuenta que eso existe. ¿Qué se siente vivir lejos de tu país natal? ¿Cómo influye en tu salud mental, tus emociones y tu bienestar? ¿Qué desafíos y oportunidades te ofrece ser un ciudadano del mundo? Estas son algunas de las preguntas que aborda el podcast De Aquí y de Allá. Un espacio para conversar sobre la vida en el extranjero desde una perspectiva psicológica. En cada episodio, la psicoterapeuta mexicana y expatriada Angélica López nos comparte sus reflexiones y experiencias, así como las de otras personas que han vivido o planean vivir fuera de su país. Hablaremos sobre temas como la familia, la pareja, la identidad personal y las estrategias para adaptarse y crecer en diferentes contextos culturales. De Aquí y de Allá es un programa que te invita a descubrir cómo tu mente, tus emociones y tu búsqueda de la felicidad se transforman cuando vives lejos de tu lugar de origen. Bienvenidos a el podcast De Aquí y de Allá. Hoy tenemos invitado a Jairo. Muchas gracias por acompañarnos. A ti por y invitarme. festejando que es nuestro cuarto video. Jairo, más que nada lo que te platicaba atrás de cámara, este es un proyecto que nació con por la necesidad de que siendo expatriados, pues nos mueven muchas situaciones. ¿Tú ya cuántos años tienes fuera de tu país? Ya completo 14 años. 14 Sí, años. 14 años este año. Ya más de 14 porque llegué acá el 2010 en enero. Entonces ya 14 años y un mes. 14 años y un mes. No, Sí, pues sí sí. es bastante tiempo, Sí, bastante tiempo. Bueno, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti, tu profesión, a qué te dedicas, qué es lo que te hizo llegar al Medio Oriente. Vaya, lo más que nos puedas platicar acerca de ti. Bueno, pues empezamos pues, soy ingeniero mecatrónico, soy colombiano, nací en Bogotá. Perdón, ingeniero mecatrónico, ¿qué es lo que Digamos que haces? lo más fácil de decir es que es como mecánica, electrónica y control. Ah, ok. Entonces todo lo que tiene que ver con robótica, inteligencia Qué artificial. emocionante, qué padre. Sí, entonces tenemos un espectro grande para Súper trabajar. interesante, ¿no? Tu carrera. Sí, sí, señora. Y bueno, de todo ese espectro me fui por el lado de la aviación. Entonces desde siempre he estado ligado a la aviación. Mi familia también, mi papá es técnico de aviación también. O sea, ya viene de familia. Es de familia, sí, es una pasión, porque tienen? también mis hermanos están en aviación. Ah, qué padre. Mi esposa también es hija también de familia, pues de De aviación. aviación. Entonces sí, digamos que he estado siempre rodeado de eso y es básicamente cómo llego a Emiratos. Ok. Entonces primero llega mi papá acá. Él es el primero que deja. ¿Y venía Sí. directamente de Colombia o de algún otro Sí, país? no, él venía directamente de Colombia. Sí. Era la primera vez que él migraba. Sí, él había tenido viajes en su profesión al exterior, Ajá. pero tal cual como vivir fuera del país, esa fue la primera experiencia. Por allá en el 2008, él sale y llega acá. ¿Contigo o no? No. Él con Con mi mamá y mis dos hermanos. los más pequeños, me Los imagino. más pequeños, sí, Ajá. señora. Tú quedas en Colombia. Yo me quedo en Colombia y 2 años después logro llegar acá también. Del 2008 al 2010 tú ya llegas aquí. Sí, en el 2010 yo ya llego acá a trabajar en aviación también. Ahí comienzan muchos cambios fuertes porque, pues bueno, estamos hablando de dos países bien diferentes, ¿no? Totalmente. Es que Colombia, un país latino donde somos con una cultura, digamos, muy folclórica, si se puede decir. Somos muy alegres, Muy tenemos muchas cosas. Sí, exacto. Muy fiesteros. Muy fiesteros, exacto. Y llegamos al otro lado del mundo, literalmente. Y para esa época, estamos hablando del 2010, era un país muy conservador.
siempre ha sido un país muy seguro. Eso fue, digamos, de las cosas que más nos ¿Qué atrajo. más les llamaron la atención? La seguridad de este país, pues tú que estás acá, pues Claro, si no lo cambio por no nada. lo cambia uno por nada. Sí, Exacto. y más cuando tienes hijos, ¿no? Exacto. Entonces viene como ese deseo, ese sueño de querer llegar a un país como este. Obviamente aceptando esas diferencias culturales. Eso. Que al final, como decimos en México, son unas por otras, ¿no? Ujú. Normalmente no podemos tener como todo, o sea, siempre como que tenemos que hacer esos cambios. O sea, doy esto, pero recibo lo otro, ¿no? Sí, correcto. Estaría genial que pudiéramos tener al 100 lo Al que 100%, sí. deseamos para sentirnos como completamente a gusto, pero pues no se puede. Sí, exacto. Entonces, bueno, exacto, eso mismo, llega uno acá y comienza como a decir, bueno, este es otro país y gracias a que uno toma esa decisión, uno ya tiene en mente ese cambio que también tiene que venir, ese cambio mental de hábitos, de absolutamente todo, la comida, La comida. algo como tan que suele pasar desapercibido en el día a día, llegar a una comida totalmente diferente. Y cómo se extraña. Sí, exacto. Ya ahorita hay algo más, pero en esa época sí, o sea, nada. Fíjate que aquí ya encontramos la mayoría de productos mexicanos. Cuando recién llegué, que no conocía a nadie, yo en México no comía tortillas. En mi casa no había tortillas. Bueno, hoy no faltan. Y lo bueno es que tenemos tortillas de este lado, sí. Sí, exacto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. ¿El idioma no tuviste ningún problema? Uy, también. Sí, claro, sí. Yo, bueno, vivía en Bogotá y en mi universidad obviamente había que pasar unos exámenes de inglés para poderse graduar. Yo los había pasado y todo y creía que sabía inglés hasta cuando salí de Colombia. Y en el momento en que comencé a hablar con alguien que hablaba inglés dije, no sé. No, esto no lo entiendo. Sí. Y claro, llegar acá es una, se puede decir barrera o como un obstáculo, pero acá hay algo que dentro de todo este país, como llega personas de todo el mundo, muchas nacionalidades, muchos lenguajes, creo que la gente siempre ha estado adaptada a saber llevar esa deficiencia del lenguaje. Claro. Sí, como que no es la mayoría que habla inglés perfecto, pero sí todos lo entienden, todos lo hablan, y creo que eso mitiga un poco ese impacto. Uno se da a entender, ¿no? Sí. Como que se puede. Pero entonces, tú llegas aquí y tu papá Sí. ya tenía aquí 2 años. 2 años. ¿Eso te ayudó? Me imagino que sí. Sí, definitivamente. Sí, claro. Yo creo que, digamos, esa generación que llegó acá de primerazo hay que abonarles mucho esa parte de rompiendo, ¿no? Ajá. Desde los procesos normales de cómo abrir una cuenta bancaria, Exacto. cualquier cosa, digamos que ellos fueron los que llegaron y comenzaron a ver. Cuando uno llega... Te prepara el terreno, ¿no? Sí, es como un rompehielo y tú vas atrás. Entonces ellos van ahí como afrontando todas esas nuevas situaciones y cuando uno llega ya hay referencias. Voy a hacer la licencia de conducción. Sí, mira, tienes que ir a tal lado, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Entonces ya va un poco... Ya más o menos tienes idea de que cuando uno llega en ceros, ¿no? Como nosotros que llegamos y no sabíamos nada. Pero al final el hecho de que tu papá ya estuviera aquí en cuestión emocional, pues no quita que también te costó. ¿Fue difícil tomar la decisión, venirte a vivir acá? Independientemente de que ya tenías aquí a alguien con el que tú te sentías en confianza, en donde decías, bueno, cualquier situación, está mi papá ya. Yo creo que fue difícil porque yo tenía una relación sentimental con la que ahora es mi esposa, de noviazgo, y pues esa fue la parte, digamos, difícil, que sabía que si venía para acá, pues iba a ser más difícil una relación a distancia. Pero en casi que el resto de aspectos, el tomar la decisión fue fácil, porque me representaba un sueño. Estaba el sueño de ir a trabajar en el exterior, a una mejor vida, como tú dices, seguridad, a este país que tiene muchísimas cosas positivas, que nos brindan tantas cosas. Entonces, esa decisión, creo que por esos aspectos
es relativamente fácil de tomarla. Cuando tú llegas acá, creo que hay muchas historias que no se saben de los expatriados. Sí, Yo creo que no solamente en este país, sino en alrededor del todos. mundo. La mayoría de gente se sabe la parte bonita. Claro. Entonces tú dices, ay, tal persona se fue para Estados Unidos, para Europa, para Alemania, y todos te cuentan lo bonito. No, ya está, Y sí, lo que se ve en Facebook. No, mira, qué hermosas qué fotografías bonito, sube. exacto, Y sí. toda la parte que hay atrás. Aquí en la Torre Eiffel y todo eso, el resto de personas conocemos solamente esa parte bonita y muy poco se habla de lo que hay para llegar allá o de lo que tú te enfrentas. Todo Y son el camino. pequeñas cositas, tal vez piedritas grandes o pequeñas, en cada persona es diferente, pero eso casi no se habla. No, ¿Sí? de hecho nosotros en psicología no minimizamos el dolor de nadie, ¿no? Porque lo que estás pasando no es tan fuerte. Mira, a la vecina le sucedió algo tremendo, o sea, eso sí es para... Y tú así de, no, o sea, por muy tu sufrimiento tan pequeño que sea, entre comillas, pues es tu sufrimiento, ¿no? Entonces, en psicología tenemos eso, no minimizamos el dolor de ninguna persona. Y fíjate que es un tema que estábamos platicando en la mañana junto con unas amigas, en que normalmente siempre el hecho de que tú estés en un país en donde se te brindan mejores oportunidades, prestaciones, seguridad, piensan que ya con eso eres totalmente feliz y no Sí. ven la otra cara, ¿no? Entonces es un tema a veces complicado porque incluso en algunas personas ha llegado a generar culpa. El decir, si yo tengo todo aquí, ¿por qué sufro? ¿Por qué lloro? ¿Por qué me da nostalgia? ¿No? Sí, sí, sí. Y esa culpa se va haciendo más grande y después no tienes ni con quién tener como ese confidente, porque no, si le comento me va a decir que mal estás, que Ajá. deberías de ser feliz, ¿no? Sí, exacto. Sí, es algo muy común. Y yo creo que, por ejemplo, a nosotros mismos nos pasa cuando vemos a una celebridad diciendo, esta persona tiene problemas de depresión y uno, ay, pero está deprimido en esa mansión. No, yo me quiero deprimir así. Exacto. Entonces, sí, creo que es muy común ese, ese clasificar y juzgar de acuerdo a qué tanto estás sufriendo o eso en realidad, pero estás sufriendo por eso no es nada. Entonces sí, y bueno, y tal vez como en nuestros países a todos los que emigramos nos ponen como, vea, ya está bien. Ya llegaste al clímax de la felicidad. Exacto, Ya no vas a entonces, sufrir nunca más en tu exacto. vida. Sí. Entonces lo que tú dices es muy cierto, uno vuelve de vacaciones, de visita. Nuestros países obviamente tienen unas problemáticas bastante marcadas y Complejas. complejas. Digamos que los niveles de pobreza son muy marcados. Sí, es una desigualdad. Es una desigualdad grande. Inmensa. Entonces tú llegas y estás totalmente en lo cierto que uno llega a sentirse casi que culpable y uno dice, no, yo qué voy a decir algo. Sí, o sea, mire, todo, no, llega uno a visitar a los amigos o la familia y no, me acabaron de atracar, imagínese que me pasó esto, y no. Y tú callado, ¿no? Porque no puedes decir ¿Y tú cómo nada. estás? Súper bien. Bien. Y ya, Y no. sí, porque dices, yo No, ¿qué me va a poner a hablar? Y tú llegabas con ganas de decir, miren, me está pasando esto, me siento De así. Y ya comentar. con la situación dices, mejor no, porque lo mío es mínimo. Es muy pequeño, sí. Y no, realmente tenemos que saber que no hay dolor pequeño o sufrimiento pequeño. Eso es bien, bien interesante. Sí, hay que ir como cambiando muchos conceptos que antes se utilizaban en la psicología, yo le digo psicología de banqueta, Ok. que no nos ayudan, o gente que opina y ya todo el mundo se cree psicólogo, ¿no? Y a veces en lugar de ayudar, perjudicamos más. Sí, exacto. Entonces sí, creo que esa parte, eso creo que nos pasa mucho a los expatriados. Esa parte de que lo que vivimos afuera se hace pequeño cuando uno va a hablar con sus personas cercanas. Cercanas, exacto. Ya nos platicaste un poquito de las barreras que has tenido y me gustaría que nos contaras cuáles son esas gratificaciones, ¿no? de ser expatriado, porque por un hecho estamos fuera de nuestro país, ¿no? Sí. Si no, no sería así. Bueno, son muchísimas.
y posiblemente no nos da el tiempo para nombrar todas, pero Con algunas que nos puedas las más mencionar. importantes, a ver, primero uno salir y ver toda la diversidad ¿Qué hay? de pensamientos, de culturas, de religiones. Yo creo que a veces cuando te quedas en un ambiente, te confinas no solamente con el ambiente, sino con todo lo que hay en él. Ideas, pensamientos, religiones. Entonces, si acá en tu país la religión predominante es cristianismo católico, Catolicismo. Ujú. creo que te quedas ahí. Y no es el hecho de salir a cambiar tu religión, como se dice, pero sí salir y darte cuenta que hay muchas más y ver todo eso. Te vuelves Comida, más tolerante, ¿no? claro, sí. Empatizas más. Sí, porque ya uno, desafortunadamente por temas de comunicación y esto, hay muchos mitos, especialmente de esta zona. Sí. Entonces, que no, pues esa religión no, los que se explotan. Eso hace mucho daño a la gente de acá, ¿De aquí? pero también a nosotros, Sí. porque nos crean con esas como prejuicios. De hecho, como humanos somos muy prejuiciosos, ¿no? Se nos da el estar poniendo el juicio de antemano sin conocer. Porque a mí también me contaron tantas cosas de un país árabe que yo decía, "Ah, ¿será cierto?". Cuando llegas ves que es totalmente diferente, ¿no? Pero si a mí me hubiesen contado y yo jamás hubiera tenido esa experiencia, a lo mejor también tuviera esos prejuicios, Claro que sí, ¿no? sí, exacto, es lo más seguro. Sí, es que es muy fácil juzgar, Claro. es lo más fácil, es la salida Es más más fácil. fácil dar tu punto de vista desde Sí, afuera que cuando tú estás adentro, ¿no? exacto. Entonces ya cuando tú sales, sales de tu país y comienzas a ver como esa imagen de más comida. Te das cuenta algo que es algo curioso, es que en Colombia casi todos los almuerzos son con arroz, o sea, tiene que ser Ujú. arroz También y en México. exacto. Sí, Entonces siempre acompañado del arroz. el arroz y salimos y llega uno a otro país donde pues arroz casi no hay, excepto Casi el que no hay. sea el plato con arroz, pero normalmente no hay. Entonces tú Sí, te ¿dónde quedas está mi como, arroz? sí, no, yo no he almorzado. Entonces, desde ese pequeñas cosas que tú dices, ah, ya, o sea, no es fundamental tener el arroz, hasta cosas ya un poco más grandes, como te decía, por ejemplo, de la religión, entender un poco más la religión, en este caso musulmán, eh, Ujú. Su cultura, su ¿no? Que cultura, es totalmente eso, fascinante. eso es, digamos, yo estoy muy agradecido con este país y con la oportunidad de conocer esto, de conocer este ambiente. Eso yo creo que es como de lo más positivo. Y pues, además de eso, sí es cierto, hablábamos de la seguridad de este país, hablábamos de, por ejemplo, el progreso que uno ve en este Claro. país, la calidad de vida. Y las oportunidades de aprender otros idiomas, porque no nada más el inglés, ¿no? Yo he platicado con diferentes personas que aparte de su idioma natal, hablan inglés, pero ya van por un tercer idioma, ¿no? Por la gran diversidad que hay aquí Exacto, de diferentes países. exacto. También a los que ya somos padres de familia, este país, le estoy muy agradecido por esa tranquilidad. ¿Qué te da? Si no hay Sí, nada. no es, No hay nada como la es caminar seguridad. tranquilo. Eso creo que no es algo gigante, pero cuando te detienes a ver, tú dices, eso es muchísimo. Es muchísimo porque es poder caminar por la calle Y sin sentir miedo, sin sentir ¿no? miedo. O que Sí, estés volteando sí. o sientes que alguien viene atrás y, ay, ¿qué va ¿Qué a me van a pasar? hacer? Sí, ese tipo de cosas, la seguridad, el estilo de vida, los servicios, muchas cosas que Son agradecer. muchas cosas que te han dado satisfacción en este país. Pues mira, entonces ya hablamos de las barreras que has tenido, de las gratificaciones que has tenido y como ser humano tus emociones están. Ujú. Estés aquí, estés en Colombia, pues están. Que Sí. al final somos seres humanos. ¿En alguna situación aquí como expatriado se llegaron a desregular tus emociones? ¿Sentiste que algunas desagradables estaban en aumento? Sí, hay algunas experiencias que creo que lo que hemos venido hablando ayuda a que se vaya formando un poco más grande.
ese tipo de emociones. Y te puedo hablar, por ejemplo, en la parte, digamos, laboral, uno tiene sus desafíos. Claro. Aunque sea, por ejemplo, el mismo campo, que es el campo de la aviación, hay sus diferencias. Y en el caso particular mío, Déjame hacerte una pregunta. claro, El hecho de que tú ya estás en otro país, ¿es más fuerte la cuestión de competencia? O sea, el decir, necesito dar mucho más de mí porque puedo perder este lugar. ¿Se siente más presión que si hubieses estado en tu país? yo creo que son mercados laborales diferentes. En Colombia sí, lo que tú dices es muy cierto. El mercado laboral colombiano es hiper competitivo porque digamos que hay muchas personas solicitando empleo. Eso crea que esas personas se capaciten mucho más, estén constantemente haciendo especializaciones, maestrías, doctorados. Y, y tú llegas y tienes un doctorado y entonces va a haber otro que dice, yo tengo el mismo doctorado, pero si me contratas, me puedes pagar Me menos. bajo, sí. Entonces eso comienza a ser como un efecto dominó y afecta el mercado laboral. Claro. Acá yo creo que esa parte está un poco mitigada por la facilidad de traer personal de Personas todo de el fuera. mundo. Entonces pueden contratar y mantienen esa persona. Entonces conozco muchas personas que han llegado solamente por un par de años y se han quedado bastante tiempo porque son buenos en su trabajo, lo hacen bien y creo que acá recompensan eso. Ellos mantienen ese puesto por el tiempo prolongado. Prolongado. Sí. Qué bueno que no sea tan marcada como en nuestros países de Sí. origen. Jairo, a mí me da mucho gusto y me gustaría remarcar o recalcar la importancia que hay para el cuidado de la salud, la salud tanto física como psicológica, pero a nivel general, porque se da mucho en que es como más visto en la cuestión de ansiedad, depresión en las mujeres, ¿no? Y en el tema de los hombres no se toca mucho. Hay una estadística en donde arroja que el índice de suicidio es más alto en hombres que en mujeres, en donde la ansiedad y depresión afecta más a las mujeres. Pero, o sea, ve las cifras y ver que esto afecta más a los hombres es preocupante y a mí me da gusto que tú estés aquí para llevarlo a la normalidad que los hombres también deben de expresar, que los hombres también deben de validar sus emociones y me da gusto que me hayas dado la oportunidad para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta de la gran importancia que es, como una frase que en México hay, lo que las mujeres callan, acá diríamos lo que los hombres callan. Sí. Cuéntame, Jairo, ¿cómo ha sido o cómo has cuidado tu salud psicológica estando fuera de tu país? Que aún estando en tu país, lógico que las emociones están, ¿no? O sea, Sí. las emociones no son lógicas. No te dicen, estás en un lugar mejor, así que ponte feliz. No son así. Sí. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero no son. ¿Qué has hecho para cuidar tu salud psicológica? Bueno, dentro de todo, he tenido terapias virtuales. Ah, qué bueno. A ver, yo creo que una de las limitantes que creo que ahí se vuelve un poco más grande es el idioma. Uh-huh. Yo creo que en esta parte que es como más emocional, uno que fue criado con español solamente y que después se adquirió la segunda La lengua, segunda lengua. uno se siente mucho más en confianza transmitiendo esas emociones por medio de su idioma nativo. Sí. Entonces, creo que hay en esa parte, por ejemplo, cuando comienzan a ver todo ese tipo de servicios en línea, eso fue una gran ayuda. Nos ayuda demasiado, ¿no? Sí. Para cortar distancias, Para cortar y distancias. poder tener esa ayuda, porque sí, efectivamente, hay gente que ha llegado y sabes que yo necesito terapia, pero necesito que sea en español, porque en inglés no sé cómo expresar y me gustaría que la otra persona me pudiera entender, ¿no? Ajá. Y creo que eso antes da más ansiedad, porque, a ver,
a mí me pasaba mucho que el inglés que yo manejaba en el trabajo, Muy ya lo técnico. dominé muy técnico, Ajá. pero por fuera de eso, flaqueaba mucho. Y entonces quedas tú, inclusive para ir al médico, entonces tú llegas Ay, y, es súper ¿cómo se complicado. dice que rascar? Tú no utilizas eso en tu trabajo, Sí, por ende, digamos que ese inglés mío era muy, muy bajo. Entonces, imagínate, si eso es para a un médico, imagínate a un psicólogo que tu instrumento es hablar, comunicar. que necesitas Entonces, darle a esa persona información de ti y que ujú, es pues bastante, ¿no? exacto, Y que no con 3 frases ya le puedes decir lo que te está pasando. correcto. Entonces, creo que una de las formas, pues, ha sido esa, por Entonces, medio tú de... has tenido terapias vía Sí, online sí, sí, de habla hispana, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, ahorita también con la migración que ha habido, digamos, de latinoamericanos acá, Ajá, ya, por ejemplo, estás tú, hay más profesionales, pero un tiempo atrás eso era muy difícil, sí, porque era digamos que complicado. venían profesiones específicas. Entonces necesitaban arquitectos, venían Arquitectos. arquitectos en la parte de aviación, ingenieros, pilotos, y de pronto, pues hombre, acá psicólogos no se necesitan, psicólogos en español, entonces no había una afluencia Ujú. de profesionales de salud mental, Y habla de habla hispana. española, sí. De pronto sí hay psicólogos, no sé, de locales, seguramente habrá de habla inglesa, pero Ujú. de habla hispana como tal, no habían muchos, muy pocos y tal vez yo no los No conocía. los conocías. Ya hoy en día ya hay un poco más Ya y hay más. eso es muy bueno, ¿no? Porque Sí, creo que no nada más en este país, a nivel mundial tenemos que darle la gran importancia a lo que es cuidar tu salud física y tu mental. salud psicológica. Es primordial, ¿no? Es más importante que ir a trabajar. Sí, pues fíjate que ahí vamos un poco a lo que tú me decías de los hombres y de cómo expresamos las emociones y todo esto. Bueno, que la mayoría no las expresa. Bueno, sí, 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 lo mejor sería decir de cómo no expresamos las ¿Cómo lo emociones. expresamos? Sí, yo creo que hay ciertos tabús Sí. y de pronto en eso sí el género masculino, específicamente en Latinoamérica, se ha creado mucho desde la frase típica de los hombres no lloran, Si no eres punto. débil. Exacto, entonces desde pequeño toda la sociedad, tu entorno te está diciendo, tú tienes que mostrarte fuerte porque eres el hombre. El sexo Y el fuerte. sexo fuerte, ay, está llorando como una niña, todo ese tipo de clichés o digamos que afectan, al final terminan afectando los dos géneros. Al hombre en Claro. la parte, digamos, recesiva de tú no puedes demostrar sentimientos, entre comillas, débiles o de debilidad, entre comillas, y a la mujer Tú eres el sexo porque, débil, ¿no? Porque exacto, lloras como niña. exacto, entonces como tú eres débil, y entonces yo creo que termina como afectando a los dos géneros. Afecta a los dos. Ahorita nos hemos soltado un poco más el tema, digamos, de psicólogos hasta hace muy poco relativamente. Era un tema que si tú decías, hey, tengo una cita con mi psicólogo, ay, se volvió loco. Yo sí Ay, sabía que ya no me voy estaba. a juntar Sí, contigo porque exacto. quién sabe qué me vayas a pegar. Exacto. Y Entonces no era te como, creas, no. todavía nos falta mucho. Sí, claro. Estamos muy, muy, muy atrasados en cuestiones de avances en la cuestión psicológica y de la salud física, pero de verdad que me da mucho gusto que tú, de tu viva voz, nos estés comentando que has pedido ayuda psicológica, que sí crees en la psicología y me imagino que esta te ha ayudado, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, para dar un poquitico de contexto, esto empieza por allá en el 2012, más o menos, en la parte, digamos, laboral. Yo quiero comenzar a tener como unos ascensos o como mejorar esa parte, no obviamente la parte de beneficios, porque como hablábamos acá, es súper bueno, súper positivo, Ujú. pero sí comienzo a En querer el nivel a profesional, la parte ¿no? profesional ir un Querías poco más escalar. alto, sí. Y por ciertas circunstancias, digamos que eso se ve un poco limitado.
no es algo que pase a todo el mundo, pero me pasó a mí en particular Ujú. en esa época. Y como hablamos, la primera reacción es interiorizar. Porque todo lo que hemos hablado, entonces uno dice, bueno, pues, a ver, lo tengo todo. Esto no es nada. Ajá. Yo cómo le voy a ir a contar eso a mi amigo si él debe tener problemas más grandes. Esto es Los una míos bobada. son, Eh, entonces, bueno, comienza a pasar ese tipo de cosas y bueno, termino yo en una situación de estrés que ya después me di cuenta que en su mayoría era causado por mí mismo, por esta situación de comenzar a pensar y repensar y repensar y no comunicar. El comunicar a ti te da la facilidad de poder desahogarte y dejar ya de estar revolcando eso en tu mente, revolcándolo. claro, que eso es lo que nos ayuda a nosotras las mujeres. Sí. Nosotras comunicamos más. Eso de pensar y sobrepensar, nosotros de este lado le llamamos rumia, que con muchos psicólogos lo van a escuchar, ¿no? Que se viene un pensamiento y luego otro, y esto se hace un bucle en donde ya no encuentras salida. Y Ujú, entonces, ¿qué se desprende de eso? Pues la ansiedad. ujú, exacto. Entonces viene una parte en que yo termino, bueno, me pasa algo y termino en un hospital. Terminaste en un hospital. Sí, por esta situación que hasta ahí yo no sabía, porque obviamente No sabías qué te como estaba nunca había pasando. ido a un psicólogo y para mí no era importante Ujú. por esto mismo, eh, es el doctor el que me dice, bueno, usted lo que tuvo fue un ataque de ansiedad. Wow. Y yo, ¿Y ok, eso cómo se come? exacto. Entonces ahí comienza un cambio, porque ahí me comienzo a dar cuenta que eso existe. Ya comienzo a ver como ese diagnóstico Ujú. y comienzo ¿Tú como habías a... escuchado de la ansiedad? No, en esa No. época, pues a ver, una palabra más del castellano, ansiedad. Ujú. Pero tanto como que fuera Que fuera una... capaz de tirarte, Sí, no, de, no de te lo llevar algo imaginabas. así, no, no. Simplemente una palabra más que tú utilizas como cualquier otra. Siendo honesto, para mí eso era como la ansiedad. Ujú. Para mí ansiedad era como cuando no sé cómo así, estoy ansioso. Eso es ansiedad. Nervioso. Sí, es un momento, es un estado y ya. Ajá. No con esa connotación psicológica de todo lo que conlleva la ansiedad, ¿no? Bastante fuerte. Exacto. Entonces sí, para mí eso era la ansiedad. Cuando ya comienzo a saber todo esto, Entonces el doctor fue el primero que te dice, esto es una sí, crisis de ansiedad. sí, 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 exacto, porque ni yo lo sabía, o sea, lo que me pasó no fue, a ver, no es como una gripa, que tú dices, tengo tos, me duele la Te garganta, doy un medicamento es y ya. gripa, ya. No, simplemente tú dices, pues no sé, esto es raro, sientes como un afán, es algo raro. Es algo muy diferente. De hecho, eso es lo que hace la diferencia de una enfermedad como gripa, diabetes, a un trastorno Ujú, psicológico. exacto, Acá no se llaman enfermedades, se llaman trastornos, porque es ok, totalmente diferente a lo que es una enfermedad. exacto, entonces ahí con ese diagnóstico, digamos que comenzó a mirar las cosas de otra manera, comienzo a poner un poco más cuidado a esa parte, comienzo como a quitar todos esos tabús, comienzo a leer mucho. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué hiciste primero? Te informaste, ¿no? De qué era Sí, la claro, ansiedad. sí, Ujú. porque yo decía, bueno, esto es muy raro, como así que ataque de ansiedad. Entonces comencé a informarme y todo, pues seguir, la verdad no fue algo demasiado grave porque sé que la ansiedad puede terminar en algo mucho más grave. Pero gracias a eso me sirvió para decir, vamos y miremos qué es eso. Ujú. ¿Qué síntomas Sí. tuviste? Durante ese periodo de tiempo tenía pues lo que yo entendía como por estrés, Ujú. que vivía estresado, tenía todo el tiempo pensamientos, Negativos, sí, catastróficos, sí, exacto, sí, entonces era como, como que todo está mal. sí, sí, entonces era como que, pero ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué lo otro? Yo debería hacer esto. Y, Mira, esas de yo debería, ajá, ¿por qué? Y sí, son preguntas de la de ansiedad. la ansiedad, Que exacto. dice un psicólogo, es un psiquiatra que lo sigo mucho, dice que la ansiedad no tiene, que es una pregunta sin respuesta. Ok, bueno, esa es, Exacto. Es una pregunta sin respuesta. sí,
son muchas cosas. Yo creo que son Sí. muchas cosas, entonces es difícil. Fíjate que a pesar que he leído acerca de eso, todavía es difícil decir, tú me preguntas algo tan simple y ¿qué sentías? No, no sabes Y cómo. es algo muy, muy difuso, son muchas cosas al mismo Claro, tiempo. que de repente no es tan fácil como poderlas expresar. Ujú. Y si no se puede en español, pues menos en inglés. Menos en inglés, imagínate, sí. Entonces, sí, exacto, era, obviamente habían picos donde ya se notaban cosas más parecidas, como tú me dices, a una enfermedad como la gripa, que son más Ajá. tangibles, que Sí, porque la ansiedad también tiene situaciones físicas, no nada más emocionales. exacto, sí. Entonces, habían cosas que yo, digamos que confundía con estrés, con Ujú. simplemente como que es que estoy pensando cómo mejorar esto y entonces seguía pensando y para mí eso era algo como muy normal. Y habían otras como por ejemplo que me mordía las uñas, todo esto, este tipo de cosas, así como, Sí, tu cuerpo eh, ya se estaba activando. exacto, ese tipo de cosas ya eh, eran más físicas. Sí, y tu mente no paraba, ¿no? No, sí, Y eso te generaba situaciones físicas como inestabilidad, como nerviosismo, no te encontrabas en paz, ¿no? O sea, sí, una de las cosas como más recurrentes eran como esa sensación de, es que si ves, es difícil de explicarlo, es una sensación como de afán, de angustia, ujú. eh, que tú sientes casi que como en el cuerpo, Sí, lo es sientes como está, físico. sí, exacto. Y cuando eso sigue subiendo, de verdad que llegas a sentir como que ya estás es como temblando. Sí, de hecho, da este temblor en las manos, en las piernas, incluso hay personas que se han desmayado o sienten que se van a desmayar, te dan náuseas, Ujú, un sinfín de situaciones físicas. Estas son tus herramientas que ahorita tú has utilizado, ¿no? sí, El conocer un poquito más qué es la ansiedad y el pedir ayuda, ¿no? Con un ujú, profesional. ¿Qué más es sí, lo que te ha ayudado para sobrellevar esta emoción? Que es muy normal, ¿eh? La mayoría de las personas lo tienen. sí, yo Bueno, de creo que hecho, no todos tenemos sabemos. ansiedad Sí, porque seguro. es por ella estamos aquí, Funcionamos, es sí. evolutiva. Pero cuando ya se dispara a lo anormal, que ya le Ujú, llamamos patológica, ¿no? ajá. Pero todos tenemos ansiedad. Sí, bueno, te comentaba que gracias al primer doctor que me dijo eso, yo comencé como a leer un poco. El doctor simplemente me dice básicamente como relájese, tómela suave, tranquilo, Ujú. el mundo no se va a acabar. Y tú así, pero no es tan Es fácil. básicamente, Sí, me pero no dice es eso y tan yo, bueno, fácil. ok. Y como por curiosidad, comenzó a decir, bueno, pero ¿qué es esto? Consulto. Eh, ahí también comenzó a ver como, oiga, está chévere este tema. A mí siempre me ha gustado la psicología, pero Ay, qué nunca bueno. había hecho nada por mi salud mental. Ujú. Y entonces ahí digo, bueno, pues chévere, ¿cómo hacemos? Un amigo me había comentado acerca de una página web que tenía el servicio de De psicología psicología. online. Es simplemente tú tienes el mismo tratamiento, pues, como sesiones. Ajá. Lo único es que es a través de una pantalla, pero tú estás hablando con un psicólogo, entonces decido hacer eso Qué bien. y comienzo como a aprender un poco más, ya es A algo más conocerte un guiado, poquito más. sí, exacto, es algo más guiado. Y a partir de ahí también comienzo como a trabajar en esa construcción de uno mismo. Y, y por ahí después, más adelante, me doy cuenta que muchas de esas cosas que había leído, que había aprendido, que me había dado cuenta con la psicóloga, estaban también como muy enmarcadas en la filosofía del estoicismo. Ah, ok. Me comienza a gustar mucho, comienzo a leer mucho y creo que ha sido una herramienta también buenísima para todo, para la vida. A mí me encanta el estoicismo, de hecho, la terapia cognitivo-conductual,
que es una de mis especializaciones. Algunas de las técnicas son derivadas del estoicismo. Exacto. Es algo fascinante. Sí, sí. Qué bueno. Entonces sí. Jairo, pues muchas gracias por habernos compartido y por abrir esta parte íntima de tu vida. Yo sé que a veces no es tan fácil y más. Y no te veo ningún problema en expresarlo y eso me da gusto, pero en la mayoría de hombres sí. Ojalá y que esta sea una ventana para que ellos también, vaya, pues se vale hablar, ¿no? Se vale decir y eso no quiere decir que seas débil, todo lo contrario. Incluso si tú invalidas tus emociones, ahí sí puedes crear problemas psicológicos, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia y para terminar me gustaría que les dieras algún consejo a la gente que ya vive fuera de su país o que está en planes de salir fuera de su país. ¿Qué les recomendarías tú para llevar esta experiencia lo mejor que se pueda? Bueno, si se está en planes de salir, yo creo que mente abierta, porque seguro se van a encontrar cosas diferentes. Sí. Entonces, tener la mente abierta a todo. Y para los que ya están afuera y también para los que van a llegar a esa etapa de ya estar radicados afuera, no minimizar lo que hemos hablado, no minimizar las emociones, Claro, o ese tipo de validarlas. cosas, sino tranquilamente explorar ese tipo de cosas. Si hay algo que no se siente bien, puedes hablarlo, puedes contarlo. Y si tal vez no te sientes seguro con un amigo o esto, pues hoy en día es muy fácil acceder a ayuda profesional. Claro. Creo que hay muchas maneras de manejar eso que lo hacen mucho más llevadero. Claro, y bueno, y antes de ir a terapia o al lugar donde ustedes se sientan que les pueden ayudar emocionalmente, hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio y tener actividades recreativas. Eso es importantísimo para podernos ayudar y llevar una vida balanceada, ¿no? Sí. Porque al final, pues la vida te va dando situaciones fuertes porque no es lineal. Y lo importante es tener herramientas para poder enfrentarla, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias por tu A ti. tiempo y gracias a la gente que ha estado con nosotros y ojalá que les guste y síganos. Vale. Creo que es ¿Sí? el más largo que hemos ¿Sí? tenido. Es que estuvo padre porque ahora sí pude hablar bien de ansiedad.